días a todos, yo soy Daniela Martuchelli, alumni del programa Estudiantes de Enseña Perú, y hoy vamos a hacer una ronda de preguntas con Alejandra Ruiz León. Hola, estoy Alejandra Ruiz León, llevo el proyecto Mitocondria Comunicación Científica y hoy vamos a explicar, bueno, vamos a tratar de entender qué es todo lo que está pasando ahorita con el coronavirus, con todo lo que vemos en las noticias, con todo lo que vemos por redes sociales, lo que nos mandan por WhatsApp, para poder entender un poco y saber más de lo que está pasando, ¿no? Esta plataforma es para entender y para escuchar la voz de los estudiantes acerca de todas sus dudas con el coronavirus y qué mejor que una especialista como Alejandra. Sí, vamos. Así que empezaremos con la primera pregunta. ¿Nos puedes contar qué es un virus y por qué es importante entender cómo funcionan, más allá del contexto que estamos viviendo ahora? Claro, entonces casi siempre escuchamos como me dio fiebre, ¿no? O me dio gripe. Y a veces decimos, ah, es un virus o una bacteria, ¿no? Como si fueran iguales, pero no, los virus y las bacterias son súper diferentes, ¿no? Los dos son organismos chiquititos, chiquititos, que necesitamos, por ejemplo, un microscopio para verlos, pero los virus son incluso más chiquitos. Si una bacteria tuviera ojos, tampoco podría haber un virus. O sea, son así, micro. Entonces, los virus son microorganismos acelulares, eso quiere decir que no tienen células, ¿no? Entonces, como ni siquiera tienen células, pero sí tienen material genético, que puede ser ADN o RN, como se en el colegio, y tienen proteínas también, y luego están cubiertos como una capa de lípidos, ¿no? De grasa. Entonces, en ese sentido son como sencillos, podríamos decir, pero los virus pueden hacer un montón de cosas. Entonces, pueden infectar a los seres humanos, como estamos viendo, probablemente a todos nos ha dado sarampión o nos ha dado gripe, ¿no? Estos son causados por algunos tipos de virus. También pueden infectar a bacterias, que son los bacteriófagos, pueden infectar a plantas, o sea, los virus en verdad van a por todos, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlos porque obviamente afectan nuestro día a día, causan diferentes enfermedades, han causado diferentes pandemias a lo largo del tiempo. Y hay que entender que los virus, hay como una pelea ahí entre científicos, hay un debate de si están vivos o si no están vivos, porque si bien pueden infectarnos, pueden causar todos estos males, ellos solos, con lo que tienen, no pueden reproducirse, siempre necesitan de una célula. Por eso es que los virus siempre están cambiando para ver cómo es la manera más efectiva de infectarnos, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Son organismos acelulares, sin célula, que no están vivos del todo, porque solos no se pueden reproducir, que pueden infectar a diferentes otros organismos, y también que tienen material genético, tienen proteínas y tienen una capa de lípidos, ¿no? Entonces, los virus evolucionan y pueden evolucionar como a otras etapas más graves. Sí, los virus mutan constantemente, ¿no? O sea, ahora vemos en las noticias como el virus mutó, pero ese es el día a día del virus. El virus está mutando siempre, en su ADN siempre está mutando porque siempre está viendo formas de infectar otras células o hacerlo de forma más efectiva. Entonces, por ejemplo, ahora que vemos el coronavirus, ¿no? No es el coronavirus es una familia de virus, por así decirlo, hay primos, hermanos entre ellos, ¿no? Entonces, ya antes los seres humanos ya hemos visto otro tipo de coronavirus, pero hace décadas, por ejemplo, tal vez solo causaban gripe. Probablemente tú y yo hayamos tenido alguna gripe, coronavirus, y no nos dimos cuenta, pero ya en los últimos años han ido cambiando y son mucho más como dañinos para nosotros, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de siempre estar investigando y también conseguir las vacunas o conseguir los medicamentos, porque los virus van a seguir cambiando siempre, ¿no? De acuerdo. Ahora vamos a pasar con las preguntas que han realizado los estudiantes a través de las distintas plataformas de Enseña Perú. Empezamos con una pregunta a Lía, de 14 años. ¿Los síntomas del COVID-19 se presentan juntos? ¿Tos seca, fiebre, falta de aire? Lo que hay que pensar que el virus lo conocemos hace 3 o 4 meses, ¿no? O sea, realmente hace muy poco que conocemos este virus, pero en el poco tiempo se está pudiendo establecer algunas cosas que creemos que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta la fecha, los médicos de todos los países que tienen más casos indican, por ejemplo, que la fiebre alta es uno de los síntomas que se muestra constantemente, y esto es porque cuando el virus entra a nuestro cuerpo y las células empiezan a infectarse,
nuestro sistema inmune se da cuenta y lo que hace es subir la temperatura para decirnos como que, oye, algo está pasando acá, ¿no? Para hacérsela más difícil al virus. Otro de los síntomas comunes también, como dicen los médicos, es la tos, ¿no? ¿Por qué? Porque el coronavirus afecta al sistema respiratorio. Entonces la tos es una forma de nuestro cuerpo para botar al virus, ¿no? Justo cuando tosemos, que es cuando podemos contagiar a otras personas, nuestro cuerpo es como que está tratando de sacarlo de ahí, ¿no? Lo mismo puede ser, por ejemplo, con las secreciones, con los mocos, todo eso nuestro cuerpo lo está haciendo para que el virus no se pegue a las células, ¿no? Más bien que lo botemos de nuestro cuerpo. Entonces, estos síntomas, por ejemplo, la fiebre, la tos seca, la dificultad de respirar, varía dependiendo de cada persona, ¿no? O sea, realmente es tan nuevo el virus que se está observando en algunas personas es repentino, en algunas personas primero es fiebre, entonces por eso es muy importante, más o menos, si empezamos a seguir síntomas, siempre consultar o por lo menos como apuntar para poder tener, cuando vayamos al médico, poderle darle la mayor información. Entonces, depende de cada persona si estos síntomas se presentan juntos o no. Sí, entonces se está viendo eso, ¿no? Lo que más o menos hay consensos a los que los médicos dicen que casi siempre se está viendo es de hecho fiebre alta, ¿no? Entonces, pero está acompañado, incluso se van a seguir viendo nuevos síntomas que tal vez al inicio no es que se ignoraron, pero tal vez no se veían en mayor cantidad, pero ahora mientras hay más casos, también se puede establecer como qué es lo más común, ¿no? Porque también hay que pensar que cada país es súper diferente, ¿no? Entonces, por eso también tenemos como información diferente en los diferentes países, porque cada país tiene una población diferente, unas costumbres diferentes, entonces eso también hace que podamos conocer cada vez más de la enfermedad. Siguiente pregunta de Juan José Cueva Gallo, de 15 años. ¿Crees que es mejor alargar el estado de emergencia para nuestra prevención? Yo creo que, por ejemplo, ahora en el Perú que estamos viendo y otros países, ¿no? Realmente es un virus tan nuevo que se están tomando las decisiones con la información que se tiene al día a día, ¿no? Entonces, yo me imagino las autoridades, debe ser súper difícil, pero y también es muy necesario que ellos escuchen a los expertos, ¿no? En salud pública, a los médicos, a todo el personal que está involucrado, ¿no? Porque entonces iremos viendo, ¿no? En algunos países se ha extendido las cuarentenas, en otros se están tomando otro tipo de casos, por ejemplo, se está aumentando el número de muestras. Entonces yo creo que ahora que realmente, ahorita en Perú que estamos en cuarentena, vamos a ir viendo cómo progresa eso, ¿no? Y se irán tomando las decisiones, ¿no? Entonces, lo que sea que nos digan que tengamos que hacer, vamos a tener que hacerlo porque es por el bien común, ¿no? Aquí, si bien tú dices, bueno, pierdo un poquito porque hoy día no fui a la fiesta o me cancelaron las clases, al final estás ganando mucho más porque si tú contagias a alguien o si tú mismo te contagias del virus, ahí tampoco es que vas a ir a la universidad o vas a ir a la fiesta, ¿no? Entonces hay que pensar que tal vez yo pierdo un poquito estar en mi casa todo el día, pero estamos ganando todos como país, ¿no? Entonces es súper necesario, cual sea que sea la decisión, hay que acatarla, hay que obedecer, ¿no? Entonces, ¿sí crees que esta cuarentena global es necesaria para enfrentar este virus? Sí, por ahora lo que hay que entender un poco es, por ejemplo, hay unos virus que son como, todos los virus se pueden contagiar obviamente, ¿no? O sea, los virus que estamos hablando ahorita se contagian entre humanos o entre animales, pero hay virus que son súper contagiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Es un virus súper, súper contagioso y por eso tenemos las vacunas. Entonces, este virus recién estamos aprendiendo cuán contagioso es, pero obviamente hay una de dos, ¿no? O el virus contagia a todo el mundo y ya no tiene a nadie más a quien contagiar, o frenamos ese tipo de contagio, ¿no? Entonces, como realmente en nuestro día a día nosotros pensamos que estamos todo el rato limpios o que nadie nos toca, pero realmente si viéramos la cantidad de veces que tocamos algo y nos tocamos la cara y alguien nos pasa, no sé, por ejemplo, en el supermercado. Entonces, todo eso son lugares en los que uno se puede contagiar del virus, ¿no? Al hablar, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar o a gritar incluso, entonces, o a toser. Entonces, todo eso se necesita frenar de alguna forma y realmente lo que estamos haciendo el virus es como jugar a las chapadas, ¿no? Si todo el mundo se mete a su casa, el virus no va a poder chapar a nadie, ¿no? Entonces, esa es la idea de la cuarentena, ¿no? Cómo jugar a las chapadas con el virus. Tú te escondes hasta que te encuentren, ¿no? Entonces, queremos como evitar eso y por eso es súper importante que todo el mundo se quede en su casa, ¿no? Si solo algunos se quedan en su casa, al final la mayoría igual se puede contagiar. O sea, el virus igual puede contagiar a ellos, ¿no? Entonces, mientras más personas
puedan quedarse en su casa, es mejor. La siguiente pregunta es, ¿cómo se predice el número de posibles casos en cada país? Entonces, hay que tener en cuenta que el virus es eso, ¿no? Pues tú puedes decir, ah, pero yo al final no veo a nadie, ¿no? O sea, veo a mis 3 amigos y ya está. Entonces, ok, por ejemplo, si tú tienes el virus, contagias a tus 3 amigos. Por ahí que 2 de tus amigos tampoco, como recién no han empezado la universidad, también solo ven a otros 2 amigos, ya vamos 5, ¿no? Pero uno de tus amigos tal vez ese día justo fue un cumpleaños donde había 30 personas, y ya extendió esas 30 personas. Entonces, así más o menos, viendo cuán contagioso es el virus, se puede establecer, por ejemplo, el patrón de contagio, ¿no? Entonces, como realmente el virus es nuevo, recién se están estableciendo estos patrones, recién se está aprendiendo a otros países, y más o menos usando modelos matemáticos, usando la estadística, se puede ir preveyendo de los primeros infectados cómo va a ir aumentando esto, ¿no? Si es exponencialmente, si es progresivamente, para que el gobierno, para que los ministerios puedan por ejemplo, ver cuántos hospitales son necesarios, cuántas camas son necesarias, cuántos médicos, todo eso se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Antes estás mencionando de que dependiendo de cada país, este virus actúa de distinta manera y afecta de variada manera a las personas. Uh-huh. ¿Hay maneras distintas o patrones distintos que sigue cada país para predecir sus casos? Creo que por ahora no, o sea, realmente la primera información que se tuvo fue, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en China, veamos, afecta más a personas mayores, a hombres mayores, ¿no? Y por ahí puede haber, por ejemplo, un factor algo más social, que puede ser como en ese país hay más fumadores, hombres mayores, entonces, obviamente, como fumar es un factor de riesgo, ese puede ser un factor de riesgo. Pero ahora que el virus se está viendo en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, se está viendo que está afectando muy severamente a gente joven, ¿no? O sea, como a los millennials. Entonces, se ve que no es como que el virus actúe de otra manera en diferente país, pero las mismas características de la población, los expertos indican que eso también, de alguna forma, explican los números, explican la data, porque al final, y también, al final los números están tratando de darnos una realidad, ¿no? O sea, los números quieren explicarnos la realidad, y obviamente la realidad es súper compleja, entonces el mejor modelo estadístico al final solo sería la realidad, ¿no? O sea, el único modelo 100% verídico sería el mismo modelo, ¿no? O sea, el mismo país, por así decirlo. Entonces, toda esta data se interpreta de alguna manera, se entiende que también hay que tener este tipo de factores en cuenta, ¿no? Y iremos viendo según tenemos más data, también, por eso es súper importante, por ejemplo, hacer las pruebas, ¿no? Porque si uno dice, por ejemplo, en tal país se infectaron 100 personas, pero solo teníamos 100 pruebas, entonces realmente estás diciendo, hubieron 1000 que realmente no sé si tenían coronavirus, ¿no? Entonces por eso también es la importancia de adquirir las pruebas. O lo mismo cuando vemos cuántos pacientes mueren, ¿no? Si tú si solo haces pruebas a gente que ya está, por ejemplo, con síntomas muy, muy agudos, muy severos, al final obviamente vas a tener un porcentaje mayor de personas que fallecen por el virus, ¿no? A que si tú haces pruebas a toda la población, verías que fallece menos gente. Entonces, los números, la matemática siempre vienen acompañadas con esas interpretaciones, o siempre se tiene todo esto en cuenta para que nos puedan dar la mayor información de la realidad. Esta pregunta es de Thais, de 12 años. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben seguirse al llegar a casa las personas que salen a comprar? Entonces, la primera recomendación que se está dando es que hay que ir a comprar primero lo necesario, ¿no? Entonces, ya se ha visto que va a seguir habiendo stock, entonces hay que primero comprar lo necesario. Y cuando se va a comprar, hay que mantener las distancias con las otras personas, ¿no? Porque el virus, como no está vivo, como no tiene patitas, por así decirlo, no va a saltar de una persona a otra, sino que se va a contagiar, por ejemplo, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de ir a comprar o de salir. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa, lo que se está recomendando es, en la entrada de nuestra casa, como por así decirlo, separar nuestra casa entre la mitad del mundo exterior y nuestra casa, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la puerta de nuestra casa podemos poner una silla, o podemos poner algo donde podemos dejar
por ejemplo, los zapatos, las bolsas, donde podemos dejar, si hemos ido, como por ejemplo, con algo de manga larga, dejarlo ahí, ¿no? Para luego poder lavarlo, o sea, como de alguna forma separar ese espacio, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros fuimos al supermercado y no estábamos cerca de alguien y alguien nos tosió y esa persona estaba contagiada, y luego yo me echo en el sillón y luego viene mi hermanito y se echa ahí también, como que nosotros mismos estamos ayudando al virus a esparcirse, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta, hay que dejar como una zona de nuestra casa que sea entre el mundo exterior y nuestra casa, y ahí, por ejemplo, nos podemos quitar los zapatos, que es algo que en otros países siempre se hace, ¿no? Y es una buena costumbre, ¿no? Quitarse los zapatos, podemos dejar ahí las bolsas, podemos dejar la ropa que estamos usando en el mundo exterior para poder lavarla. ¿Qué más? Y luego, súper importante es, cuando hemos tocado todas estas cosas del mundo exterior, antes de seguir con nuestra vida dentro de nuestra casa, es lavarnos las manos. Eso es súper importante, porque si el virus, por ejemplo, está en tus manos, la forma en que tú te contagias es cuando tú mismo te tocas los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Entonces, después que hicimos todo este espectáculo de sacarnos las cosas, dejarlas, no sé qué, hay que lavarnos las manos antes de empezar. Lo mismo podemos lavar las cosas que hemos traído al supermercado, ¿no? Podemos lavar los empaques, la ropa la podemos, por ejemplo, si hemos estado en un sitio que está súper lleno de gente, podemos lavar la ropa también, y así vamos a ir tomando medidas que poco a poco realmente nos vamos a acostumbrar de alguna forma, o que nos va a parecer ya parte del proceso, ¿no? Para que nuestra casa siempre esté lo más limpia posible, ¿no? En este espacio que explicaste entre el mundo exterior y tu casa, dijiste de que se podía poner una silla para quitarte la ropa, para cualquier objeto infectado. También conozco que hay gente que aparte pone un alcohol de gel en esta zona. ¿El alcohol Exacto. de gel es útil para combatir este virus? Sí, el alcohol de gel también es útil. Lo más útil es el jabón con el agua, porque cuando les expliqué que el virus tiene una membrana de lípidos, esa membrana, el jabón acá con esa membrana, entonces el virus no puede con el jabón. Pero, por ejemplo, por un consejo que también algunas personas dan es, si tienes jabón, llegas, te echas el jabón, te quitas todo y luego vas y te lavas las manos, ¿no? Para evitar esparcir. Y, por ejemplo, si estamos dejando todo en una silla para que no esté en el suelo, por ejemplo, también desinfectar la silla, ¿no? Puede ser se puede hacer una mezcla que es con lejía, una tapita de lejía en 1 litro de agua, más o menos, ¿no? Y con eso podemos limpiar estas zonas, ¿no? Has hablado de la ropa, de las sillas. ¿Cómo varía el virus en distintas superficies? Entonces, justo, como decía, realmente casi nunca hemos sabido tanto de una enfermedad en tan poco tiempo, ¿no? O sea, en 3 meses ya se están trabajando algunos medicamentos, algunas vacunas, se tiene todo el código genético, que es la información del virus, gracias a esto se realizan las pruebas, y también se está estudiando cómo el virus se mantiene en diferentes superficies, ¿no? Entonces los científicos que están estudiando esto están realizando algunos experimentos, todavía obviamente son los primeros experimentos, necesitamos mucha más información, pero las recomendaciones que nos están dando de desinfectar todo, limpiar nuestra casa, lavarnos las manos cada vez que vamos afuera, cada vez que nos tenemos que tocar la cara, ¿no? Todas esas recomendaciones nos ayudan a tener, o sea, lo que vayan descubriendo iremos adaptando, ¿no? Pero esas recomendaciones se mantienen, o sea, el jabón, por ejemplo, sigue acabando con el virus definitivamente, ¿no? Entonces, así iremos sabiendo más cosas que nos ayudarán a protegernos mejor. Listo. Esta pregunta va relacionada con cuál es el objetivo de la cuarentena y por qué los países están optando por esa manera de contención. Entonces, bueno, ahora muchos países están en cuarentena. Yo recién estoy en mi primer día de cuarentena oficial, pero ya llevaba 10 días de cuarentena propia. Porque hay que pensar que, como dije, el virus lo podemos contagiar como uno de otro, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero yo me junto con mis amigos y estamos separados, ¿no? Pero al final también podemos seguir o sea, contagiándonos del virus. Sobre todo se ha visto que las personas que no se sienten mal, que no tienen síntomas, también también pueden ayudar a ese contagio, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces la idea de la cuarentena es que, lo que decía, ¿no? Es como jugar a las chapadas con el virus, ¿no? Si todos estamos en nuestra casa, no sé, yo cuando era chiquita jugaba a las chapadas con mis primos y claro, te metes a tu casa y ahí nadie nunca te va a encontrar, ¿no? Entonces, lo mismo con el virus, ¿no? La idea es que estamos todos en nuestra casa y como evitamos que
que haya menos contacto entre personas para que el virus no se pueda contagiar tanto, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo los expertos. Otro tema también es, no sé si han visto estos gráficos de la curva, ¿no? Mantener la curva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, el virus, por ejemplo, si se complica mucho, las personas tienen que ir al hospital para ayudarles con la respiración, ¿no? Los médicos ayudan a las personas a que respiren mejor, con respiración asistida, etcétera, ¿no? Diferentes técnicas tratamientos que se dan del hospital. Pero no sé si alguna vez has ido al hospital y el hospital ya de por sí estaba lleno de gente, o sea, ¿no? Antes del coronavirus ya los hospitales siempre están llenos de gente, ¿no? Entonces, la idea es que si todos nos enfermamos al mismo tiempo, todos vamos a ir al hospital y el hospital no va a poder dar abasto, ¿no? No hay suficientes médicos, tal vez no hay suficientes insumos, no hay suficientes camas, ¿no? Porque los hospitales tienen una limitación física también. Entonces, si todos nos enfermamos al mismo tiempo, todos vamos a ir al hospital y el hospital no nos va a poder atender a todos, ¿no? Entonces, es como cuando en clase la profesora dice algo y todo el mundo está gritando, ¿no? La profesora no puede entender lo que la gente está preguntando, ¿no? En cambio, si uno pregunta uno por uno, ok, la profesora puede ir respondiendo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, la idea de la cuarentena es controlar un poco esa situación, evitar que todo el mundo se contagie al mismo tiempo. Se entiende que va a seguir, o sea, siguen habiendo casos, cada día vemos que hay nuevos casos, obviamente la mayoría son antes de la cuarentena, y durante la cuarentena todavía hay personas que siguen teniendo contacto, entonces se va viendo, pero se va controlando, de tal forma que en lugar de ir 100 al hospital, hoy día van 10, salen 5, entonces mañana entran otros 5, esa es un poco la lógica de la cuarentena, y por eso es tan necesaria, y muchos países ya están acatando estas medidas, ¿no? Porque el virus realmente ahorita no tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento, entonces nosotros tenemos como que ser esa vacuna, ¿no? Nosotros tenemos que ser la forma de evitar que el virus pase a otras personas. 16 años y Adriana 17 preguntan acerca de las mascotas. ¿Cómo es que si esta enfermedad proviene de animales, otros animales se pueden contagiar también? Entonces, hay que acordarnos que, por ejemplo, los virus, diferentes tipos de virus infectan a diferentes tipos de animales, o de seres humanos, o de plantas, o de bacterias. Entonces los virus, como la estructura del virus es más o menos sencilla, que es material genético, proteínas y la capa de lípidos, es con estas proteínas que se unen a la célula, ¿no? Entonces, para que un virus se una a la célula tiene que tener algo, es como una llave, ¿no? O sea, el virus sería la llave y la célula tiene como una cerradura. Entonces, si tu célula no tiene esa cerradura, tu llave no funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, que causa el COVID-2019, tiene una proteína en su membrana que hace que en nuestras células, sobre todo en las células del sistema respiratorio, se une a un receptor AC2. Entonces, por eso es que nosotros nos podemos infectar. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, que no se está viendo por ahora, se cree en animales, en gatos, en perritos, si ellos no tienen ese receptor, el virus no se puede unir a esa célula, ¿no? Entonces, y como si el virus no tiene la célula, el virus por sí solo no se puede reproducir. Entonces, por eso es que a veces, por ejemplo, empieza en un animal, pero salta a otro animal, ahí el virus muta y ya no contagia al primer animal, y vuelve a mutar y así llega a nosotros, ¿no? Entonces, incluso a veces este mismo virus no contagia a los otros animales, ¿no? O sea, depende cómo haya mutado. Por eso es súper importante estudiar a nivel genético cuáles son las modificaciones del virus para poder entender y de alguna manera también frenar, ¿no? Si viene por animales, por algún tipo de contacto con animales, tal vez frenar ese tipo de contacto para que el virus, como dije antes, ¿no? El virus siempre va a mutar, entonces lo que queremos es evitar que mute o evitar el contacto para que mute algo que nos pueda hacer daño. En el Perú, el virus ha llegado en marzo, como a finales de verano, y Joel 17 se pregunta cómo el cambio de estación puede afectar en el contagio, en el desarrollo de este virus. Y entonces, los virus, como dicen los expertos, ¿no? O sea, tienen esta estructura, tienen los lípidos, las proteínas, y normalmente en frío se mantienen más horas, ¿no? Pueden sobrevivir un poco más, en calor menos, pero esto no quiere decir que porque sea verano en Perú o porque haga calor en mi casa, el virus no me va a infectar, ¿no? Entonces, ahora estamos aprendiendo que también en países del hemisferio sur, al inicio solo fueron en países que estaban en invierno,
Entonces, esto fue un factor que se consideró, pero ahora mientras más sabemos del virus, mientras más vemos casos, no solo en Latinoamérica, sino también en Australia, en otros países que están también en verano, vemos como en Singapur, también países más tropicales, el virus también puede contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, por ahora no sabemos, en concreto no se tiene todavía la información al respecto, pero sí por eso es necesario mantener nuestra casa desinfectada, lavarnos las manos, ¿no? O sea, no nos podemos confiar que el virus, porque sea verano, no nos podemos contagiar, no estamos viendo que ya hay contagios en Perú, ¿no? Entonces el clima todavía no es un factor para definir el contagio del virus. O sea, en general la temperatura, a mayor temperatura, los virus suelen ser menos estables, ¿no? Por las características químicas. Eso es como en general. Pero no quiere decir que porque, por ejemplo, hay que pensar que nuestro cuerpo está a 37 grados, ¿no? Y el virus igual puede entrar ahí y hacer su fiesta. O sea, entonces, ¿qué más idea de que realmente el calor no siempre nos protege, ¿no? No del todo. De acuerdo. ¿Qué puede hacer un adolescente hoy por hoy desde sus capacidades y herramientas? Sí, entonces los adolescentes o también los millennials, ¿no? O sea, como yo, los más jóvenes, es clave que sigamos las indicaciones, ¿no? Porque al inicio decíamos, no, solo afecta más a personas mayores. Ahora, mientras el virus va avanzando, vemos que también puede infectar y puede ser bastante grave para personas más jóvenes, ¿no? Entonces, no hay que sentirnos superhéroes, que a mí el virus no me va a afectar, no hay que pensar, primero obviamente en nuestros abuelitos, en nuestros tíos, en nuestros papás, que ellos pueden tener otras complicaciones y si se enferman del virus puede ser mortal para ellos, ¿no? Entonces, por ir a una fiesta o por ir a jugar la pichanga, ¿no? O sea, podemos estar poniendo en riesgo a nuestra familia, ¿no? Primero a nuestra familia y luego también ya al país en general. ¿No? Ahora ya tenemos que pensar como que ya somos una familia más grande, ¿no? Entonces, primero hay que ayudar definitivamente en nuestra casa, hay que ayudar a que todas estas medidas se tomen, ¿no? O sea, nosotros que tenemos súper fácil acceso a Internet, hay veces que nuestras mamás o nuestras tías o nuestros tíos o nuestros primos de la nada mandan, por ejemplo, una cadena por WhatsApp, ¿no? Y tú lo lees y dices, esto es súper mentira, ¿no? Entonces, o esto yo he leído otra cosa, o esto no viene de una fuente oficial. Entonces, nosotros que usamos tanto la tecnología, podemos ayudar en nuestras casas a revisar fuentes oficiales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, como puede ser el MINSA, el Ministerio de Salud del Perú, o sea, fuentes que nosotros digamos, esta fuente es oficial, tiene la información correcta. Entonces, por ejemplo, eso puede ser algo que podemos hacer en nuestras casas, es ayudar a no alarmarnos, pero sí estar informados, ¿no? Entonces, con información certera, o si encontramos un video en YouTube que explica esto y nos puede ayudar a entender. Y también, por ejemplo, si vemos que nuestros papás a veces se olvidan de lavarse las manos, no, no, papá, lávate las manos, mamá, lávate las manos, ayudar todas estas cosas para que en nuestra casa también se cumplan esas normas, ¿no? No solo como que, a mí el virus no me va a dar, sino que hay que ayudar y no hay que ir a jugar eso, la pichanga, ni quedo con mis amigas aquí a la vuelta, no, hay que realmente estar en nuestras casas, ¿no? Entonces, muchas gracias por las recomendaciones. Quedarnos en casa, cuidar a nuestra familia, apoyar la información, informarnos nosotros mismos y enfrentar la cuarentena de la mejor manera. Sí, estamos todos juntos en esta. Muchas gracias, Alejandra Ruiz León, por acompañarnos hoy día en esta entrevista, Iniciativa de Enseña Perú. El aprendizaje no para y eso se demuestra en esta cuarentena. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, cuídate mucho.